Levantemos nuestros corazones, alcemos nuestros ojos, elevemos nuestras voces. El Dios vivo, el vivo Espíritu de Dios que se mueve, nos ha llamado a unirnos en el testimonio, en la celebración y en el trabajo cotidiano. Levantémonos y recibamos de Dios la fortaleza para comunicar a los hombres y mujeres lo que hemos recibido de Él, la misericordia y el amor, el perdón y la vida. Bendito sea el Señor por siempre. Amén. Veréis a mi siervo triunfar, exaltado, sumamente enaltecido, así como muchos se espantaban de él al verlo tan desfigurado, sin aspecto de persona, con una figura sin rasgos humanos, así asombrará a pueblos numerosos. Los reyes ante él cerrarán la boca al ver lo que nadie les contó, al descubrir lo que no habían oído. ¿Quién se fió de lo que decíamos? ¿A quién se reveló el poder del Señor? Fue creciendo ante el Señor como un brote, como raíz en tierra de secano, sin aspecto atrayente, sin lozanía, despreciado y rechazado por la gente, sometido a dolores, habituado al sufrimiento, ante el cual todos se tapan la cara. Lo despreciamos y no hicimos caso de él. De hecho, cargó con nuestros males, soportó nuestros dolores, y pensábamos que era castigado, herido por Dios y humillado, pero fue herido por nuestras faltas, triturado por nuestros pecados. Aguantó el castigo que nos salva, con sus heridas fuimos curados. Todos íbamos errantes como ovejas, cada cual por su propio camino, y el Señor cargó sobre él las culpas de todos nosotros. Era maltratado, humillado, pero él no abría su boca. Era como cordero arrastrado al sacrificio, como oveja que va a ser esquilada. Detenido, sin defensa ni juicio, ¿quién se ocupó de su suerte? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por la rebeldía de mi pueblo. Dispusieron su tumba entre malvados, lo enterraron entre ricos. Aunque nunca cometió violencia, ni su boca profirió mentiras, el Señor quiso machacarlo con males, por entregar su vida como ofrenda expiatoria. Verá su descendencia, vivirá muchos años. Por su mano triunfará el designio del Señor. Después del sufrimiento, verá la luz. El justo se saciará de su conocimiento. Mi siervo hará justos a muchos, pues cargó con los pecados de ellos. Le daré a todos en posesión. Tendrá como botín una multitud, pues expuso su vida a la muerte y fue contado entre los rebeldes. Cargó con las culpas de muchos e intercedió por los rebeldes.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está lejos mi salvación y son mis palabras un gemido. Dios mío, te llamo de día y no me respondes, de noche y no encuentro descanso. Tú eres el Santo, el que se sienta en el trono, rodeado por las alabanzas de tu pueblo. En ti confiaron nuestros antepasados, confiaron y tú los liberaste. Te imploraron y quedaron libres, confiaron en ti y no fueron defraudados. Señor Dios y Padre nuestro, ¿cuántas veces nos sentimos abatidos, perdidos y nos creemos abandonados? ¿Cuántas veces clamamos a ti y no oímos tu respuesta y pensamos que te has alejado de nosotros? Te damos gracias, Señor, porque aún en esos momentos podemos recordar que tu amor y tu fidelidad son eternos. Podemos recordar como en otras ocasiones en las que parecía que no teníamos salida, tú nos has ayudado y así podemos renovar nuestra confianza en ti. Te damos gracias porque comprendes nuestro dolor y aceptas nuestras quejas sin reprocharnos nuestras dudas y nuestra falta de confianza. Ayúdanos, Padre, para seguir creciendo en la fe. Amén. Al amanecer el nuevo día, los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron el acuerdo de matar a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entretanto, Judas, el que lo había entregado, al ver que habían condenado a Jesús, se llenó de remordimientos y fue a devolver las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos diciendo: «He pecado entregando a un inocente». Ellos le contestaron: «Eso es asunto tuyo y no nuestro». Judas arrojó entonces el dinero en el templo. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron aquellas monedas y dijeron: «Este dinero está manchado de sangre. No podemos ponerlo en el cofre de las ofrendas». Así que acordaron emplearlo para comprar un terreno conocido como el campo del alfarero y destinarlo a cementerio de extranjeros. Jesús compareció ante el gobernador, el cual le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús le contestó: «Tú lo dices». Y ya no habló más, a pesar de que los sacerdotes y los ancianos no dejaban de acusarlo. Pilato le preguntó: «¿No oyes lo que estos están testificando contra ti?». Pero Jesús no le contestó ni una palabra, de manera que el gobernador se quedó muy extrañado. En la fiesta de Pascua, el gobernador romano solía conceder la libertad a un preso, el que la gente escogía. Tenía en aquel momento un preso famoso llamado Jesús Barrabás. Viendo reunido al pueblo, Pilato preguntó: «¿A quién queréis que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a ese Jesús a quien llaman Mesías?». Y es que sabía que a Jesús lo habían entregado por envidia. Mientras el gobernador estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió este recado: «Ese hombre es inocente, no te hagas responsable de lo que suceda. Esta noche he tenido pesadillas horribles por causa suya». Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador volvió a preguntar: «¿A cuál de estos dos queréis que conceda la libertad?». Ellos contestaron: «A Barrabás».
Pilato les dijo: ¿Y qué queréis que haga con Jesús, a quien llaman Mesías? Todos contestaron: ¡Crucifícalo! Insistió Pilato: ¿Cuál es su delito? Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza: ¡Crucifícalo! Pilato, al ver que nada adelantaba, sino que el alboroto crecía por momentos, mandó que le trajeran agua y se lavó las manos en presencia de todos, proclamando: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre. Allá vosotros. Todos cometemos errores. Esta es una afirmación de la que estamos plenamente convencidos. Algunas personas reconocen sus errores, como Judas, que al ver las consecuencias de sus actos reconoce que ha cometido un grave error. Pero si al igual que Judas no sabemos encontrar el camino del perdón, solo cabe el remordimiento, que lleva a la muerte. En algunos casos, la muerte se concreta en el suicidio, como fue la triste solución que encontró Judas para no seguir viviendo con ese remordimiento. En otros casos es una muerte en vida, ya que una vida de pesar, de angustia, una vida que es incapaz de corregir los errores del pasado y sigue oprimida por ellos, no es una verdadera vida. Pero hay algo aún peor. El Evangelio nos muestra la actitud de quienes no son capaces de reconocer sus errores. No son capaces de arrepentirse, sino que siguen cometiendo los mismos errores, o aún más graves. En lugar de aceptar el error y abrirse al perdón de Dios, lo que hacen es encerrar su conciencia, acallarla, apagarla. Eluden su responsabilidad como si la culpa solo fuera de los demás. Los jefes de los sacerdotes, tanto o más culpables que Judas del apresamiento y la muerte de Jesús, no quieren reconocer esa responsabilidad. Eso es asunto tuyo y no nuestro. Así le dicen a Judas, cuando éste reconoce haber pecado entregándoles a un inocente. Al no asumir su parte de culpa, rechazan toda posibilidad de perdón de Dios y asimismo evitan que quien sí reconoció su culpa pueda enmendar el error. Una actitud parecida es la de Pilato, que aún reconociendo que ese juicio es injusto y esa condena es una atrocidad, en lugar de hacer valer su autoridad de gobernador y hacer justicia, prefiere plegarse a lo que le reclaman. Y con un yo no me hago responsable de la muerte de este hombre, allá vosotros, acalla, apaga su conciencia y permite que se lleve a cabo una muerte tan inmerecida como atroz. Y así seguirá gobernando conforme a los intereses y a las conveniencias, y no conforme a la justicia. Que el Señor nos ayude a reconocer nuestros errores, que nos ayude también a comprender su gracia y la dimensión de su amor, para que seamos capaces de asumir la responsabilidad de nuestros actos, no dejarnos abatir por los remordimientos y poner en práctica un verdadero arrepentimiento. Amén.
Así que Pilato resolvió acceder a lo que le pedían. Puso en libertad al que tenía preso por una revuelta callejera y un asesinato, y les entregó a Jesús para que hiciesen con él lo que quisieran. Llevaban también a 2 criminales para ejecutarlos al mismo tiempo que a Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y a los 2 criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús entonces decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron las ropas de Jesús, echándolas a suertes. La gente estaba allí mirando, mientras las autoridades se burlaban de Jesús diciendo: puesto que ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si de veras es el Mesías, el elegido de Dios. Uno de los criminales colgados a su lado lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro increpó a su compañero diciéndole: ¿es que no temes a Dios, tú que estás condenado al mismo castigo? Nosotros estamos pagando justamente los crímenes que hemos cometido, pero este no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. A Jesús lo han clavado en la cruz. Duelen las manos y los pies atravesados. Duelen los hombros, obligados a una postura forzada hasta la dislocación. Duele todo el cuerpo que ha sido torturado, azotado. Pero duelen también las risas y las burlas de sus verdugos, y duelen las miradas complacidas de las autoridades del templo y de la política, complacidas por lo que consideran una victoria sobre quien pretendía socavar su autoridad y ponía en peligro un mundo de poder, creados a través de siglos, labrados a través de siglos de golpe, de sometimiento y miedo del pueblo llano. Así hacen los poderosos cuando vencen, o cuando creen haber vencido, celebran su victoria sobre el dolor de los sometidos. Duele hasta el límite de lo insoportable. Y Jesús en silencio, sin proferir gritos de rabia, ni protestas por su sufrimiento injusto, ni exclamaciones reivindicativas de su inocencia. Un silencio roto únicamente por palabras de perdón y de exculpación. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo que no sabían? ¿Acaso estaban ciegos para no ver las heridas que sus látigos producían? ¿O estaban sordos para no escuchar el golpe del martillo contra el clavo cuando perforaban sus manos? ¿Qué ser humano puede mirar impasible el dolor que causa y revestirlo encima de un hálito de justicia? Sí que sabían, sí que conocían muy bien las consecuencias de sus actos y sabían lo que estaban haciendo. Pero Jesús tenía razón. Hay algo que no sabían, que no conocían, la dimensión del amor de Dios, que también a ellos les alcanzaba, a pesar de sus risas y sus burlas,
a pesar de sus látigos y sus martillos. Como dice el cántico, el himno que acabamos de entonar, o no conozco tu amor, o no comprendo mi error. Y lo uno es consecuencia de lo otro. No comprenden su error porque no conocen el amor de Dios. No saben lo que hacen porque no conocen el amor de Dios. Un amor de Dios que no se da solamente a los que se lo merecen, sino que alcanza también a aquellas personas que no saben, que no comprenden, que no creen, que no tienen conciencia. Jesús, perdonando a sus maltratadores y verdugos, muestra la victoria del amor sobre el odio. Frente a la decisión de matar, Jesús decide amar y perdonar. Frente a la muerte, a pesar de la muerte, Jesús se decanta por la vida y la reconciliación. Así es como la vida vence a la muerte. La victoria de la muerte, que 3 días después se evidenciaría y se manifestaría plenamente en la resurrección, se cimenta en la victoria del amor sobre el odio. El amor abre nuestros ojos y corazones a las situaciones de los demás y deja sitio para el sufrimiento de otros. El amor no nos deja encerrados en nuestros propios lamentos, por grandes que estos sean, sino que sabe abrirse para compartir con el otro que sufre, la esperanza que nos mueve y nos alienta. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No le pide a su compañero de tortura y muerte actos de contrición ni penitencias que rediman. Nada de lo que hagamos o digamos podrá redimir la dimensión de nuestro mal. Volviendo al himno anterior que citaba, ahora sabemos que son nuestras transgresiones las que taladraron sus manos y abofetearon su rostro, que son nuestras malas acciones las que colocaron en su cabeza la corona de espinos. ¿Y qué podrá borrar nuestra culpa? ¿Qué nos podrá redimir? Solo el amor incondicional, inmerecido, sin precio de nuestro Dios. El amor mostrado en Jesús que perdona y se hace solidario con el sufrimiento del que, junto a él, también padece. El amor destruye la culpa. Y así el condenado puede entrar en el paraíso. Gracias te damos, Jesús. Gracias por mostrarnos el poder revolucionario del amor, por enseñarlos a vencer con la fuerza de amar al poder del mal y la muerte. Gracias, Jesús, por abrirnos a la esperanza de compartir contigo el paraíso. Gracias por darnos la vida del resucitado. Amén.
Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, María, la mujer de Cleofás, que era hermana de su madre, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa. Al llegar el mediodía, la tierra entera quedó sumida en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa hora Jesús gritó con fuerza: «Eloí, Eloí, lema sabactani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Lo oyeron algunos de los que estaban allí y comentaron: «Mirad, está llamando a Elías». Después de esto, plenamente consciente de que todo había llegado a su fin, para que se cumpliese la escritura, Jesús exclamó: «Tengo sed». El conocido versículo del Evangelio de Juan, «De tal manera amó Dios al mundo», es el que inspira el himno que antes hemos cantado. Y en la lectura y la meditación que lo precedían, se hablaba también de ese gran amor, ese amor sublime y celestial, que se da incluso a los enemigos o a los pecadores merecedores de castigo. Y ahora la lectura que acabamos de hacer nos trae ese amor a ras de suelo. Ese amor sublime y celestial es también un amor que se ocupa de lo doméstico, de lo cotidiano. Jesús ve a esa mujer, su madre, que le había seguido hasta el pie de la cruz. Los que han tenido la desgracia de perder a un hijo saben que el dolor de esa pérdida es terrible y no hay otro que se le pueda comparar. Pero creo que ninguno de nosotros podemos hacer más que intentar imaginar lo terrible que es ver a un hijo torturado y a las puertas de la muerte a la que lo llevaban tan injustamente. Si además ese hijo siempre había hecho el bien y ayudado a cuantos lo necesitaban, ¿quién podría consolar a esa madre? Esa madre que se abraza al madero porque no puede abrazar a su hijo. No es María la única persona que sufre. También está ahí ese discípulo amado. Jesús lo ve. Ese discípulo que perderá al amigo y al maestro. ¿Quién le enseñará ahora todas las cosas bellas y buenas que le estaban enseñando a vivir? ¿Cómo afrontará esta gran pérdida? ¿Quién podría consolarlo? Jesús, conmovido por el dolor de ellos, se olvida una vez más de sí mismo. Comprende la necesidad de la madre y del discípulo y los encomienda el uno al otro. Mujer, le dice a la madre, ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Estas palabras de Jesús nos enseñan que, por grave que sea la situación en la que nos encontremos, el amor no nos permite quedar ajenos a las necesidades de los demás. Y al ocuparnos los unos de los otros en el quehacer cotidiano, llegaremos a encontrar alivio a nuestros propios males. ¿Quién podrá consolarnos?
solo el amor, puesto en práctica como lo hizo Jesús. No pensemos que es imposible vivir la dimensión del amor como lo hizo Jesús. No pensemos que tenemos que afrontar las dificultades con peores condiciones que las que él tenía. No pensemos que él estaba por encima del dolor o de la duda. El Evangelio de Marcos, así como el de Mateo, recogen estas desgarradoras palabras de Jesús. Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También el salmista había clamado en su dolor estas mismas palabras. Y Jesús, en la cruz, las hace suyas. No las dice como quien recita un texto sagrado en beatífica actitud, sino a gritos, como expresión de la más terrible angustia que el ser humano pueda llegar a experimentar: el abandono de Dios. Hay personas que no creen en Dios y que nunca han sentido lo que es estar en comunión con Él. Estos no pueden comprender lo que significa el abandono de Dios. Pero los creyentes, los que sentimos a Dios como nuestro Padre amoroso, si en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado en una situación tan terrible que nos haya hecho sentir abandonados por Dios, sabemos que esa es la experiencia del infierno y que no hay nada peor. Jesús llegó hasta ese extremo. Y en ese punto extremo, el Evangelio de Juan recoge dos palabras que podrían parecer sin importancia. Tengo sed. Sí, parece algo tan insignificante que no mereciera haber sido recordado y escrito en el Evangelio. Tener sed es de lo más normal y cotidiano. Sobre todo cuando llega el verano, ¿verdad? Tengo sed, qué sed, vaya sed que tengo. Son expresiones que se escuchan constantemente, pero es que hay esa sed, y sed con mayúsculas. Y no me refiero a la sed espiritual, porque estas palabras de Jesús se refieren únicamente a una necesidad física. Jesús había sido azotado, golpeado con saña. No sería raro que esos golpes hubieran producido hemorragias. También un dolor intenso produce llanto, y con las lágrimas vienen acompañadas ese otro tipo de secreciones ya no tan agradables de nombrar. Yo lo recuerdo cuando me operaron del tabique nasal. Mis conductos respiratorios, la boca, la garganta y no sé hasta dónde, estaban cubiertos de una costra de sangre y mocos secos que impedían respirar. Yo necesitaba tomar agua, porque es que si no me ahogaba. Es una sensación tan asfixiante que nadie debería pasar. Si alguno de vosotros ha sentido alguna vez esa sensación de sed tan vital, tan extremadamente necesaria, entiende lo que Jesús sentía cuando dijo: tengo sed. Si a esto unimos la fatiga, la respiración forzada por la posición, llega un punto en el que o se humedece la boca o ya no se puede resistir más. Te ahogas, te mueres. Oh Señor, te has identificado con todas mis necesidades y problemas. ¿Hay algún sufrimiento
que no hayas experimentado? ¿Podría yo en algún momento sufrir y pensar que tú no me comprendes? Si llegara, Señor, en algún momento a sentirme sola en mi dolor, será porque yo no he alcanzado a comprender el tuyo. Que no olvide nunca tu cruz, Señor, para que así como tú te has identificado conmigo, yo pueda identificarme contigo y alcanzar así la redención que me brindas, para que pueda calmar contigo esa otra sed, la sed de vida. Que así sea. Que para todos los que tenéis el mismo anhelo, que sea así también en vosotros. Amén. Empaparon una esponja en vinagre, la colocaron en la punta de una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: «Todo está cumplido». Alrededor ya del mediodía, la tierra entera quedó sumida en oscuridad hasta las 3 de la tarde. El sol se ocultó y la cortina del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y dicho esto, murió.
Ha llegado el final. Todo está a punto de terminar. Ha vivido plenamente la vida humana con todos sus matices. Nació en la marginalidad, conoció la vida del refugiado, experimentó la soledad del desierto y también la que se vive en medio de la multitud. Tuvo amigos que le amaron y enemigos por no torcer su camino. Rió y lloró, sanó a los pobres y desafió a los ricos. Desafió la manera de entender una ley que segregaba y penalizaba a los más pobres y sufrientes, sanando a enfermos y haciéndolo en día de reposo o acercándose a los leprosos. Rompió las formas de lo políticamente correcto, hablando con las mujeres y entrando en casa de gentiles. Y así mostró la manera de obedecer la voluntad del Padre. Todavía resuenan en oídos de muchos aquellas palabras que profirió. Oísteis que se dijo a los antiguos, mas yo os digo. Y ahora ha llegado el final del camino. La labor ha sido hecha y todo está cumplido. Ha llegado a su plenitud. El cáliz ha sido apurado. Toda su vida ha sido entregada a la misión que el Padre le había encomendado. Y ahora es Él quien encomienda su espíritu al Padre que le envió. El círculo se cierra. Todo lo recibió del Padre y todo vuelve a Él. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más puede esperar? Solo confiar. Al final del camino, cuando está clavado en el madero y cuando está agonizando, cuando todo tiene apariencia de fracaso, solo queda la confianza. Es el mismo Jesús que días antes había dicho que si destruían ese templo, refiriéndose a su propio cuerpo, sería levantado al tercer día. Y en medio de las palabras desafiantes de todos, incluso de quienes compartían su misma condena en la cruz, en medio de esas palabras que le pedían que se salvara a sí mismo y de paso a sus compañeros de patíbulo, Jesús responde con su confianza en las manos amorosas del Padre y en un grito inquietante deja su testamento final. En tus manos encomiendo mi espíritu. Como si fuera un testamento legado a su madre, presente a pie de la cruz. O a las mujeres que le acompañaron hasta el final. A sus discípulos ausentes, ¿dónde están sus discípulos? A todos los presentes que observaban su agonía, a los soldados que lo ejecutaron y también a las autoridades políticas y religiosas que todo tramaron. A todos ellos nos dejó su testamento de confianza y esperanza en la acción amorosa de Dios, que no le abandona a pesar de las apariencias en ese tramo final de su vida y su misión. En tus manos encomiendo mi espíritu, esperando el tercer día, el día del cumplimiento de la promesa. Ahora puedes soltar todo el aire y dejarse llevar en las manos del Padre, porque todo ha sido cumplido y todo está en sus manos. Señor Jesús, que nuestro caminar has estado presente, guiando nuestros pasos. Guíanos también ahora en la seguridad de saber que toda nuestra misión ha sido cumplida y en la confianza de que, a pesar de las apariencias y de las nubes negras que pueden ocultar el sol de la luz del Padre, todo sigue en sus manos
y podemos tener esperanza. Amén. Señor, en el recuerdo de los acontecimientos del Gólgota, ayúdanos a no quedarnos en la celebración de una muerte, llorando lo que pudo ser, y dejándonos abatir por el recuerdo del poder manifestado del mal y la desesperanza. Danos fuerza y sabiduría para celebrar la vida y la victoria sobre la muerte. Danos el ánimo para mirar más allá del cielo ennegrecido y esperar en la manifestación final de tu voluntad. Pedimos tu ayuda para que Jesús nos guíe en nuestro caminar y aprendamos a vencer con amor a las fuerzas del odio, a recibir al que es diferente y no rechazar al que no comprendemos o diferimos de sus opiniones, a poner nuestros brazos y nuestra vida al servicio del prójimo, que sepamos como Jesús no dejarnos llevar por lo que siempre se ha dicho, sino que sepamos abrir nuestros oídos, mentes y corazones a la fuerza del Espíritu, para reconocer tu voluntad para nuestros días, y que con fe y esperanza sepamos hacer frente a las consecuencias de nuestro actuar, movidos por la fe en tu palabra viva, mostrada en Jesús. Que así sea, Padre. Amén. Presentamos nuestras ofrendas agradecidos a Dios por sus dones y, por el amor que de Él hemos recibido, ejercemos la solidaridad. Como en todos los cultos especiales, la ofrenda se destinará íntegramente a una obra social. La ofrenda de este culto la destinamos a la Asociación Camino, en la confianza de que, con la ayuda de Dios, seguirá llevando a cabo la obra que desde hace años viene desarrollando a favor de las personas en riesgo de exclusión social de nuestra ciudad. Vayamos y hagamos conocer el misterio del Evangelio. Estemos atentos y oremos en todo tiempo. Saquemos fuerzas del poder de Dios y permanezcamos firmes enfrentando todo aquello que nos puede corromper. Y que Dios nos equipe con verdad y justicia,
y que el Espíritu Santo nos conduzca a la presencia de Dios y nos bendiga con su dignidad y gracia. Vayamos en paz para amar y servir al Señor en el nombre de Cristo. Amén.